Hola, soy Verónica de For Dos Closet, diseño de moda en miniatura. El día de hoy les traigo un tutorial donde les voy a enseñar paso a paso cómo se hace el vestido de esta Barbie, inspirado en la Barbie de Luxe Style. Como ven, les voy a enseñar cómo se hace la polera, el vestidito y el lazo característico que va en la parte de atrás. Aquí abajo, en la cajita de descripción, van a encontrar un enlace que los va a llevar directo al patrón o el molde para que lo puedan descargar e imprimir. Se supone que al imprimirlo no debería de alterarse ninguna medida y debería quedar perfecto para que simplemente lo puedan recortar, trazarlos en la tela, empezar a coser. En la cajita de descripción también he dividido el video por capítulos, es decir, vamos a empezar con lo que es el trazado de los patrones en la tela, después la confección de la polera, pues la confección del vestido, y si ustedes quieren adelantarse alguna parte o si en el momento que lo estén haciendo necesitan regresarse o irse moviendo dentro del video, en la descripción de abajo les he separado por capítulos para que puedan moverse tranquilamente y repetir el video las veces que sea necesario. Así que empecemos. Ok, ahora les voy a mostrar todo lo que son los materiales y los instrumentos que vamos a utilizar. Por ejemplo, para empezar, y lo más importante es que tengan ya descargado e impreso el patrón o molde donde tiene todo el detalle de las piezas que van a cortar. Este patrón no tiene incluido el centímetro de costura. Van a necesitar unas tijeras para papel, unas cintas, puede ser una cinta delgadita. Esta, por ejemplo, mide 4 milímetros, o si tienen una más gruesita, que esta por ejemplo mide 7 milímetros o 6 milímetros, la podríamos doblar por el medio y coserla para que quede mucho más fina, pero yo les recomiendo que se consigan una así de delgadita. Ganchitos para costura, un encendedor porque hay telas que necesitan que se les queme el borde para que no se deshilache, un marcador para tela. En particular, por ejemplo, se borra cuando yo le paso la plancha, se elimina totalmente. Así que bueno, este lo tengo en un color azul para que haga contraste con lo que vamos a utilizar. Y por supuesto que tijeras de tela. Estos son aparte de las tijeras de papel. También necesitaremos los hilos de los colores de las telas, velcro o en su defecto botones. Voy a hacer un pequeño paréntesis en la tela. La tela, esta como tal es bistec. Puede ser del color que ustedes quieran. Esta tela no estira mucho, no estira casi. Si no tienen bistec o no consiguen bistec, pueden utilizar popelina, del color que quieran hacer el vestidito. Pero las alternativas son bistec o popelina y algodón. Esta tela de algodón es como para hacer franelas, hacer poleras. Si se dan cuenta, esta tela estira bastante. Empezar a recortar lo que es el patrón. Sigan todas las líneas, traten de que no se les escape nada. Estas líneas punteadas que yo tengo dentro del patrón son para indicar que por allí vamos a doblar. Ahora vamos a empezar a trazarlo sobre nuestra tela, que es de algodón, que es como de franela. Vamos a identificar primero hacia qué lado está estirando más, porque el lado que estira más tiene que estar en horizontal, con la dirección de que estira más, así. Y voy a poner sobre mi tela las piezas. Cada pieza tiene, por ejemplo, esta dice espalda por 2, que tenemos que sacar 2 piezas de esta. De la manga tenemos que sacar 2 piezas. Y del frente solamente tenemos que sacar una sola pieza. Esta en particular de la espalda tenemos que sacar una vez así y otra así. En esta parte pueden doblar el patrón por la línea que sale indicada y marcan la línea. Ahora, si se fijan, en el frente hice la marca del doblez, en la espalda marqué los hombros porque a veces en la costura se pierde un poquito como la ubicación de dónde termina esa costura, entonces a mí me gusta como sacar un poquito de esa flechita para indicar que ahí termina el hombro. El doblez de abajo y el doblez que es donde vamos a colocar el cierre. En el caso de la manga marqué esta línea que se ve acá, la del medio, y el doblez de abajo. Es importante que le marquen el medio arriba y abajo, porque así nos vamos a guiar de dónde es el centro al momento de ubicarla en la blusa. En el caso de la popelina o de la bistec, yo realmente aquí ya no me guío mucho si el hilo si estira hacia acá o hacia allá, porque la verdad es que esta tela no estira para ninguna parte. Entonces yo simplemente utilizo la parte que más me conviene y me pongo a trazar mis patrones. Tengo los patrones del vestidito, entonces voy a ubicarlos de manera que me convenga. Yo por lo menos la falda la voy a colocar acá, me conviene porque me queda 1 centímetro de costura a todos los lados. El lazo lo voy a colocar acá y la parte del pecho lo voy a colocar acá. Las pinzas, ustedes, como les había dicho de un principio, que dejaran el agujero para poder hacer el patrón a la tela, van a trazar bien trazadito toda esta pinza donde va y van a marcar estas linecitas que aparecen. Van a marcar esta para que sepan que es el centro. Dejé
marqué la línea del doblez, marqué la línea del doblez arriba, hice el top, marqué la pinza y el lazo que va en la parte de atrás. Ya lo que tenemos que hacer es empezar a cortar las telas. Primero saco como el grueso, lo grande, para poder cortar lo más cómoda posible. Quedo con mis trocitos de telita. Entonces, por ejemplo, en el caso del top, no puedo cortar directamente cerca de la línea porque entonces no voy a tener espacio para poder coser, ni doblar, ni hacer nada. Entonces, yo lo que voy a hacer es cortar dejando 1 centímetro aproximadamente de distancia de todos los lados. Y en mi caso, como es una tela, o es bistec, que es una tela que se deshilacha mucho, mira, si se dan cuenta ya aquí está deshilachada, yo con mucho cuidado, para que no se vaya a borrar el dibujo, voy a quemar los bordecitos. Ok, lo primero, para hacer la polera, vamos a unir los hombros. Voy a colocar frente con frente. Voy a unir esta esquina con la de la parte de atrás. Voy a marcar mi esquina y voy a tratar de que salga por la parte de atrás justo en la esquina. Y ahí yo sé que están alineadas las esquinas. Y termino de meter el alfiler. Y hago lo mismo con la otra esquina. Trazo una costura que me abarque todo esto. Así quedó nuestra costura. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Una vez que tengo ya mis hombros cosidos, ahora vamos a colocarle lo que es la manga. Pero antes de coser las mangas, vamos a primero hacerles el doblez del borde para que ya estén hechos antes de coser. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vamos a doblarla. Voy a doblar por la línea. No importa que nos sobre tela, lo importante es que hagamos la línea y que nosotras pasemos una costura dando como medio centímetro de costura. Ya les voy a mostrar. Y lo mismo, como es muy pequeñita, vamos a tomar los hilos, bajamos el prensatela, tomo los hilos y empiezo a coser tirando un poquitito del hilo. Y me va a quedar de esta forma. En la parte de atrás, si se dan cuenta, quedó bastante tela, pero no hay problema porque esa tela la vamos a cortar. Y tenemos nuestra primera manga. Vamos a hacer lo mismo con la segunda. Y ya tenemos nuestras dos mangas. En general, las mangas son bastante difíciles de coser. Y cuando son piezas pequeñas se ponen mucho más difíciles. Pero ¿qué es lo que hago yo? Primero vamos a colocar nuestra tela con el frente hacia arriba. Y vamos a colocar, enfrentar frente de manga y frente de camisa. Y vamos a colocar, alinear esta línea con lo que es el centro de nuestra camisa, nuestra polerita. Y esta línea tiene que seguir también lo que se trasluce un poco que habíamos marcado. Entonces simplemente lo colocamos arriba, en el centro. Yo particularmente lo que hago es primero coser un lado y después coser el otro para que no se tuerce y para que quede lo más centrado posible. Bajo el prensatela, sostengo mis dos hilitos para que no se vaya a tragar la tela. Esto es importantísimo. Y hago mi primera puntada. Dejo la aguja dentro de la tela y justo ahí es que levanto el prensatela y empiezo a girar un poquitito, a alinear esta línea con lo que es la parte de abajo, que es una curva así, que es la manga. Dejo la aguja dentro, levanto, vuelvo a torcerlo un poquitito más y así voy. Aquí queda la mitad de mi manga cosida. Ahora vamos con la otra mitad. Aquí ya tengo mis dos mangas cosidas.
Este paso es opcional, porque ¿qué pasa? Las mangas quedan así sueltitas y podemos simplemente hacer un zigzag por todo el borde de nuestra manga para que no quede suelto. Yo le voy a hacer un zigzag en mi máquina. O simplemente lo pueden dejar así sin problema. Hay veces que eso ni se nota. Entonces ya es cuestión de gusto de cada quien. Queda bien ordenadita la tela con el zigzag. Ok, ahora vamos a coser el cuello. La línea que se ve aquí es por donde vamos a pasar la costura. ¿Recuerdan el trocito de tela que les pedí que cortaran así cortiquito? Simplemente vamos a doblarlo por la mitad. Pueden pasarle plancha para que se les haga más fácil y va a quedar como mucho más rígido. Pero ya yo estoy acostumbrada, entonces simplemente lo hago de esta forma. Entonces, ¿qué hago? Voy a ubicar la abertura de mi trocito de tela hacia la parte de adentro para que quede de este modo. ¿Sí? Mira. La parte de adentro va a quedar hacia la parte del cuello de la camisa, la abertura, para que una vez que cosamos por todo el alrededor, al voltear va a quedar simplemente esta pestañita. Ubico las telas, se pueden ayudar con un alfiler, porque esto como es tan pequeñito se mueve bastante. Entonces vamos a ayudarnos con un alfiler. Entonces ubico mi aguja. Yo voy a tratar de ir cosiendo por el medio o un poquito más abajo del medio para simular esta línea que tenemos debajo. Entonces bajo mi prensatela, jalo mis hilos, voy a hacer mis primeras 2 puntaditas. Y allí, con la aguja dentro, voy a levantar el prensatela. Si se dan cuenta, tengo mi cuellecito y lo voy a ir jalando un poquitito. Jalando solo un poquitito en la medida que voy cosiendo. Aquí ya llegué al borde, entonces simplemente volteo un poquitito. Voy volteando poco a poco para que este cuello quede pegadito de donde trazamos. Aquí voy girando poco a poco. Aquí voy jalando otro poquito. Y voy jalando otro poquito más para el final. Remato. Cómo se ve el cuello de la polerita. Fíjense cómo queda dentro de la cabeza. Queda preciosísimo. Y como lo jalamos un poquitito, eso ayuda a que ese efecto de cerrado se doble un poquitito hacia adentro. Vamos a poner frente con frente y vamos a unir con alfileres o con pincitas, con lo que ustedes mejor trabajen. Vamos a unir las líneas que hicimos para que queden a la misma altura. Voy a unir aquí. Los puntos más importantes que tienen que estar unidos son el final de la prenda y el final de la manga. Aquí. Voy a pasar una costura desde aquí por todo el contorno. Vamos a cerrar el otro. Voy a cortar este excedente un poquitito nada más, como para que quede todo alineadito. Y lo mismo del otro lado. Le voy a pasar zigzag por todo esto. Ahora vamos a voltear la prenda. Y miren cómo van quedando. Tengo todo mi borde ya sostenido y voy a pasar la costura por el frente para ir viendo lo que voy haciendo. Quedó como un excedente de tela que vamos a retirar. Ahora, para colocar el cierre de la parte de atrás, voy a volvérselo a medir a mi muñeca para estar totalmente segura de que las medidas que he colocado son las correctas, y me doy cuenta que sí, efectivamente doblo aquí, y si doblo aquí va a quedar superpuesta una de otra. Si quiero que la blusa de la parte de abajo quede mucho más pegadita y el cuello mucho más cerrado, simplemente lo hago un poquito más adentro de lo que indica las mangas, que es lo que voy a hacer yo en mi caso. Doblar aquí. De este lado voy a colocar el cierre que va
en la parte de arriba y este en la silla que va a la parte de abajo. Y ya tenemos nuestra polerita. Ahora viene el vestidito. Vamos a primero tomar el rectángulo más largo y por el lado que decidimos que sea la parte de abajo vamos a doblarla por la línea que hemos marcado. Pueden pasarle plancha, alfiler, como ustedes quieran, pero yo lo voy a coser directamente así. Ahora voy a tomar la parte de arriba del vestido y voy a doblar lo que son las pinzas por todo el medio para poder hacer una costura recta y regreso la costura para poder salir. Hago lo mismo en la otra pinza y debería de verse algo como esto. Ahora voy a hacer el doblez del borde superior y voy a empezar a poner alfileres por todo el borde para poder tener todo fijado, ya que la línea que tiene es curva. Y en este punto voy a llevarlo para la máquina de coser. Voy a pasar una costura recta y voy a aprovechar que estoy haciendo esta costura para ubicar lo que son la parte frontal de los tirantes. Estos tirantes van a ir ubicados un poquitito más atrás de lo que viene siendo la pinza. Y cuando yo vaya entrando a la máquina, en el punto en donde va el tirante, simplemente levanto el prensa-tela, ubico mi cinta, bajo el prensa-tela nuevamente y sigo cosiendo. Hago un pespunte hacia atrás y continúo. Y hago lo mismo del otro lado. Y debería quedarles algo como esto. Ahora voy a medirle la parte superior a la muñeca. Me tengo que asegurar que quede el suficiente espacio para colocar los cierres y que la tela quede un margen superpuesto, que es donde justamente van a ir colocados los cierres o los botones en su defecto. Ahora voy a hacer el fruncido de la falda. Para esto configuren su máquina en la puntada más larga para que después podamos jalar los hilos y hacer el fruncido de la falda. Lo que va a determinar el largo de nuestro fruncido es la medida que tenemos en la parte superior, donde ya marcamos que era donde llegaban los botones o el cierre que íbamos a colocar. Así que vamos a distribuir todos los dobleces por el alrededor del top, de modo que quede uniforme, y vamos a alfilerear para poder llevarlo a la máquina. Que quede así. Esta parte tenemos que coserla con mucho cuidado. Vamos a ir yendo de a poco para asegurarnos que no quede ninguna doblez sobre otro. Y ahora vamos a cerrar la falda. Vamos a coserla hasta cierto punto para que pueda abrirse lo suficiente y que le entre a la muñeca. Ahora vamos a tomar el rectángulo del lazo y vamos a armarlo. Vamos a doblarlo y vamos a dejar una abertura en el medio, porque por allí es por donde lo vamos a voltear. El tubito que acabamos de coser vamos a aplanarlo para que la costura que acabamos de hacer quede en el medio por la parte de atrás, y vamos a coser el costado cerrando totalmente la costura. Vamos a hacer esto por un lado y por el otro. El único agujero que nos debe quedar es el que dejamos en la costura anterior, y solamente nos queda quitar el excedente y cortar las esquinas para que al momento de voltearlo no nos dé ningún problema. Lo volteamos por el agujerito que habíamos dejado y nos aseguramos que queden todas las esquinitas bien hacia afuera. Para hacer la cintita que va a sostener el centro de nuestro lazo, vamos a tomar un rectángulo de más o menos de 4 por 10 centímetros y lo vamos a coser haciendo un tubito y vamos a darle vuelta totalmente. Antes de ponernos a armar el lazo, vamos a planchar todas las prendas para asegurarnos que todo esté quedando bien y darle la mayor cantidad de cuerpo posible para que quede rígido y que quede con la forma que debería de ser. El lazo, yo simplemente lo que hago es fruncirlo en el centro y pasarlo por la máquina. Esta parte la pueden hacer a mano si su máquina no tiene suficiente fuerza. El tubito pequeño que acabamos de hacer, vamos a unirlo al lazo pero al revés, para que la costura que le vamos a hacer para cerrarlo la podamos cortar, pasar el encendedor para que no se deshilache y voltear para que quede con la costura oculta. Ahora voy a medir el vestido. Es importante que lo hagan con la franela puesta para que al momento de colocar las cintas tomen en cuenta el bulto de tela que genera la blusa. Vamos a hacer unas marquitas a la altura de la cinta donde vamos a coser y en la ubicación donde vamos a colocar. Y simplemente los cosemos al vestido por la parte de adentro. Vamos a coser lo que son los cierres
y solamente nos faltaría unir el lazo que acabamos de hacer. Para hacerlo vamos a tomar una aguja y vamos a atravesarla con un hilo por la parte interior para que no se vea el nudito. Y allí lo vamos a unir al vestido. Procuren que sea en una parte donde no tenga problemas para abrirlo, cerrarlo y que tampoco choque con los cierres. Hacemos un nudo bien fuerte y así quedaría nuestro vestidito terminado, con todo y la blusita. Si siguieron todos los pasos, les debería de quedar algo así como esto. Ahora, el límite de lo que ustedes quieran hacer y puedan es su creatividad. Por ejemplo, pueden hacer variantes con diferentes colores de tela, diferentes tipos de tela, diferentes tipos y colores de tela para la polera y para el lacito. Pueden variar el patrón y hacerlo un poquito más largo si quieren, o incluso hasta más corto. Todo depende del gusto de ustedes y la creatividad que tengan para poder hacer estos cambios. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, sugerencia o cualquier cosa que quieran decirme e incluso mandarme las fotos de cómo les quedó el vestido a ustedes, por favor déjenmela en los comentarios de abajo. Yo estoy encantada de leerlos y poder ver sus resultados. Si te gustó este tutorial, dale a like y suscríbete para que sigas viendo más contenidos como este de diseño de moda en miniatura.